Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13 dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Vamos así a disponer nuestro corazón entonces para recibir la palabra del Señor. Hemos estado mirando, tomando esta base, este fundamento de Éxodo 17, del 8 al 13, y uno de los puntos fundamentales donde nos hemos centrado es en el versículo 11, donde dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y hemos estado hablando de lo que significa el hecho de que Moisés subía sus manos y tenía victoria el pueblo de Israel. Moisés bajaba sus manos y era derrotado el pueblo de Israel. No importa cuán valiente fuera Josué con sus guerreros, perdían la batalla cuando no había la intercesión para que hubiera la intervención divina. Y todo lo que determinaba victoria o derrota era manos alzadas o manos caídas. Y hemos estado hablando de lo que viene siendo el hablar del simbolismo, lo que tipifica, lo que representa, lo que significa manos alzadas. Manos alzadas, dijimos, hemos estado mirando que representa la posición del corazón. Representa un corazón elevado hacia Dios, apasionado por Dios, un corazón entregado, un corazón rendido, un corazón que tiene relación, no religión, un corazón que tiene entrega, no apariencia. Entonces es la posición del corazón lo primero que simboliza nuestras manos. Manos alzadas, corazón levantado, elevado hacia Dios, estar en el primer amor, estar en la presencia de Dios. Sin embargo, manos caídas representan rituales, religión, rezos, repeticiones, palabrería vana, como lo dijo el Señor allá en Mateo, y todo ello. Y hemos venido mirando que lo que determina el corazón elevado a Dios o el corazón caído delante de Dios es lo que hay dentro del corazón del hombre. Es lo que permitimos que entre en el corazón del hombre. Como nos lo dice el libro de Hebreos muy ampliamente, muy claramente en su capítulo 12, que ya lo hemos estado mirando, cuando nos dice que levantar las manos al cielo, que tenemos que tener manos levantadas y rodillas que no estén paralizadas, y hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Entonces hemos estado mirando todo ese simbolismo, que manos caídas simbolizan corazón caído. Hoy vamos a la siguiente etapa y a la última etapa, que no solamente nos habla de manos caídas, es corazón caído, pero también simboliza rostro decaído. Manos caídas, corazón caído, rostro decaído. Y todo eso termina sucediendo por lo que entra en el corazón. Las pasiones, los deseos, los enojos, los resentimientos, las amarguras, las raíces de amargura, todo aquello que dejamos que entre al corazón y que comience a controlar, a gobernar nuestro corazón, y comienza a apasionarse uno por aquello, por el odio, por el rencor, por la envidia, por el resentimiento, y deja uno que entre eso al corazón hasta convertirse en una raíz de amargura. La raíz de nuestro problema comienza en el corazón y se refleja a través de nuestro semblante, nuestro rostro. Vamos a la palabra directamente para que analicemos lo que la Escritura nos enseña bíblicamente. Génesis capítulo 4 es el pasaje que hoy continuamos adentrándonos en nuestro tema. Oiga lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo de su ofrenda de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel
trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no, aleluya. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aleluya. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Seguimos en el versículo 8. ¿Sí? Amén. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Gloria a Dios. Bueno, ahí tenemos el pasaje de la palabra. Oiga bien y pongamos atención. El centro de los puntos que quiero que miremos comienza en el versículo 3, que dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, oiga, y decayó su semblante. Quiero que comencemos a adentrarnos en estos versículos que he leído primeramente, para ir analizando lo que acontece y lo que estaba sucediendo en este pasaje. Hay algo que me llama la atención de una manera muy, muy especial. Y me llama la atención grandemente. Primeramente, estamos hablando de dos hermanos en carne, que ahora podemos igual mirarlo simbólicamente en dos hermanos en Cristo, espiritualmente hablando, o dos amigos, o dos familiares, o dos personas que están unidas en un matrimonio. O sea, estos dos hermanos eran cercanos, eran familia, eran hermanos en carne. Entonces, vea usted lo que puede acontecer, lo que puede suceder y lo que comúnmente sucede en muchas relaciones cercanas. En la familia, por ejemplo, las familias, ¿cuántas veces no termina habiendo problemas en las familias? No comienza a haber discordias, comienza a haber envidias, comienza a haber contiendas, comienza a haber pleitos, celos, comienza a haber, si usted quiere, raíces de amargura, enojos, odios, resentimientos de uno para con otro por situaciones que suceden. ¿Cuántos matrimonios que me están mirando en estos momentos no están en discordia, no están con resentimientos, no están con raíces de amargura? Y todo esto está afectando sus vidas de una manera grande, en sus batallas, en sus guerras que están peleando, en sus luchas que tienen por delante. Están batallando con la enfermedad, están batallando con la economía, están batallando con diferentes áreas en su vida, en su trabajo y en diferentes áreas. Y por más que se esfuerzan y quieren salir adelante, no logran ganar la batalla, no logran salir adelante, no logran prosperar. ¿Pero por qué no logran prosperar? Porque hay riñas, hay celos, hay contiendas, hay disensiones internamente, como lo dice Santiago capítulo 3. Vamos a mirar en un momento, si nos alcanza el tiempo, ese pasaje, pero ahorita veamos lo que estamos analizando ahorita, que en esta familia estamos mirando a dos hermanos, pero vea lo siguiente que me llama la atención. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vea esto,
estamos mirando el desarrollo de estos dos jóvenes, de estos dos hermanos, en lo que es su cercanía, su adoración a Dios. Es decir, estamos buscando que ellos tuvieran una cercanía a la presencia de Dios. Vamos a decirlo de esta manera: hicieron un culto delante de Dios. Los dos estaban acercándose a adorar a Dios. Los dos estaban acercándose a cumplir, si usted quiere, un deber espiritual, un deber religioso. Los dos estaban queriendo acercarse para agradar a Dios, para adorar a Dios. Y qué tremendo que aún en el mismo culto de adoración a Dios surgen envidias, surgen resentimientos, surgen rencores, surgen rencillas de unos para con otros, de un hermano para con otro, de un músico para con otro, de un predicador para con otro, de un trabajador para con otro, en el servicio a Dios. En el mismo servicio a Dios. Óigame, que surjan discordias allá en el mundo, allá haciendo lo malo, en un baile, en una parranda, en una borrachera, en una fiesta donde hay droga y donde hay un montón de cosas que distorsionan la mente y el corazón del hombre. Pues ahí no me sorprende que terminen peleándose, que terminen maltratándose y ofendiéndose unos a otros. No me sorprende, porque estamos hablando de un ambiente pecaminoso, de un ambiente donde hay sustancias químicas, donde hay toda clase de cosas que impulsa y motiva a una persona a hacer lo malo. Desde la letra de la música que se toca y que se canta, está impulsando a hacer lo malo en su mayoría. Pero en este caso no estamos hablando de ese tipo de situaciones. No estamos hablando de situaciones en las cuales hay una festividad pagana, una celebración de una fiesta donde hay alcohol y drogas y cosas como esas. Estamos hablando de que estos dos hermanos se acercaron a Dios, los dos. Se acercaron a un culto de adoración. Caín dice que tomó del fruto de la tierra, de lo que había producido, y se acercó para adorar a Dios. Y Caín hizo eso, y Abel se acercó con las primicias de sus ovejas, trayendo un corderito de lo más hermoso para adorar a Dios. O sea, era un culto de adoración. Entonces, el hecho de que seamos hermanos en Cristo, el hecho de que adoremos a Dios, no nos hace exentos de que pueda haber problemas, de que puedan brotar resentimientos. El hecho de que podamos ser familia y de que vengamos todos a la iglesia, o todos digamos que creemos en Dios, o todos leemos la misma Biblia, o todos cantamos los mismos cantos, pensamos que por esa razón no va a pasar nada malo entre nosotros. Pero la realidad es que desde un principio sucedieron cosas negativas en la misma familia, primeramente, y segundamente en la misma fe. Es decir, los dos jóvenes tenían la misma fe. Los dos jóvenes adoraban a Dios. Los dos jóvenes tenían educación de acercarse a cantarle, a adorar a Dios y a presentar sus ofrendas delante de Dios. Y aún así, en medio de ese proceso, brotó algo negativo. Brotó la envidia, brotó el resentimiento, brotó la amargura, brotó el rencor en el corazón de uno de ellos. Porque dice la palabra que cuando se acercó Abel a ofrecer su ofrenda, dice que ofreció aquellas primicias de sus ovejas, y dice que la ofrenda subió delante de Dios y fue acepta delante de Dios. Luego Caín ofrece su ofrenda, y su ofrenda es rechazada por Dios. Imagínenselo simbólicamente, que Abel pone su corderito en aquel altar de piedra y le prende fuego, y aquel humo comienza a subir y se sube y sube y sube hasta perderse en los cielos. Y era una forma de mirar que llegaba a la presencia de Dios y que era aceptada por Dios. Imagínese a Caín ofreciendo su ofrenda, y por más que le prende y por más que hace que arda, solamente se convierte en un maderón que irrita los ojos y que se riega aquel humo por donde quiera, pero no sube para arriba.
y se dieron cuenta los dos de que esa ofrenda no fue acepta delante de Dios, ni subió delante de la presencia de Dios. Y ahí comenzó la envidia, ahí comenzó el rencor, ahí comenzó el enojo, ahí comenzó el resentimiento. Si en algo tan puro como en el ofrecer sacrificios al Dios de los cielos puede brotar una envidia y un resentimiento, ¿no cree que puede brotar mucho más fácilmente en una discusión estando en casa encerrados? Porque ¿por qué dejaste estirado esa cosa ahí? ¿Por qué dejaste tus zapatos por allá? ¿Por qué no limpias tus cosas cuando llegas de trabajo? Y ahí dejas tiradotes tus zapatos, y ahí dejas tiradota tu ropa, y surge la contienda y surge el desacuerdo. Es decir, es mucho más fácil que broten enojos, resentimientos, rencores, raíces de amargura por problemas y controversias y diferencias que se dan en el desarrollo de la vida práctica que en una adoración a Dios. Podríamos decirlo, uno pensaría que estando adorando a Dios, dos hermanos en carne, no habría lugar para que brotara algo negativo. Sin embargo, aún en la adoración, aún en la cercanía a Dios, aún en el ofrecimiento de ofrenda a Dios, miramos que se cuela algo negativo y comienza a infectar el corazón de Caín. ¿Por qué razón? Porque Caín no hizo lo que tenía que haber hecho como lo tenía que haber hecho. ¿Cómo lo hizo Caín? Caín lo hizo religiosamente. Caín estaba adorando a Dios con manos caídas. Caín estaba adorando a Dios no de todo corazón, no de la manera correcta, no con manos alzadas, no con un corazón elevado delante de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Primero, porque la evidencia está en que su ofrenda fue rechazada, su oración fue rechazada, su adoración fue rechazada, no llegó delante de Dios. Esa es la primera manera como sabemos que no lo estaba haciendo de todo corazón. Segundamente, no lo estaba haciendo en el lineamiento que Dios había establecido. Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Caín estaba ofreciendo calabacitas, zanahorias, fruto de la tierra, verduras, legumbres, etcétera, etcétera, trigo, maíz, frijol, lo que estuviera cultivando. Eso no tiene sangre. Mientras que Abel estaba ofreciendo un cordero que tiene sangre y derrama sangre, y es un símbolo, una figura ya de lo que era el mismo Señor Jesús, que aparecería años después para morir en la cruz del Calvario. Entonces Abel estaba en la línea correcta. El libro de los Hebreos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Caín no fue aceptado porque no ofreció lo correcto, no estaba en obediencia a la palabra de Dios. Estaba ofreciendo lo que a él se le antojaba, lo que él creía que tenía que ofrecer. Así está lleno de gente religiosa, de gente que cree en Dios, de gente que dice: yo adoro a Dios, pero lo hacen a su manera. Yo sirvo a Dios, pero lo hacen a su manera. Se aferran a sus ideas, a sus conceptos, a sus caprichos, y no lo hacen a la manera de Dios. Y es rechazada y reprobada toda ofrenda, todo lo que se ofrece a Dios, cuando no lo hacemos de la manera correcta delante de la presencia de Dios. No es simplemente adorar, no es simplemente ofrecer ofrendas, no es simplemente hacer esto y hacer lo otro. No, es que yo hice muchas cosas para Dios, hermano. Yo hago esto, hice el otro, hice aquí, hice allá, y he hecho tantas cosas. No pienses que por lo mucho que haces vas a ser aceptado y agradable delante de Dios. Si tu corazón no está en el lugar correcto, todo lo que haces es vano y son trapos sucios de inmundicia delante de Dios. Pero entonces, ¿qué pasó con Caín una vez más? Caín quería servir a Dios a su manera, quería honrar a Dios a su manera, quería adorar a Dios a su manera. Él no se sujetaba a nadie, él no se sujetaba a nada. Él decía: yo lo voy a hacer como yo quiero, como yo siento, como a mí me parece que debe de ser. No como Abel, no como me dijo papá y mamá, no como me dice el pastor, no como me dicen en la iglesia. Yo voy a servir a Dios a mi manera. Está lleno este mundo de gente queriendo servir a Dios a su manera, y es reprobado por Dios. El ejemplo está desde un principio en Caín. Caín quiso servir a Dios a su manera, quiso adorar a Dios a su manera, y fue reprobado.
Su corazón no estaba elevado a Dios, no era sensible, no era obediente, no era obediente para escuchar lo que Dios quería y hacer las cosas a la manera de Dios, sino él quería hacerlo a su propia manera. Y eso, repito, nos hace que nuestro corazón caiga delante de Dios, que nuestras manos caigan de la presencia de Dios. Y cuando nuestras manos caen y nuestro corazón cae, lo siguiente que caerá será nuestro semblante, nuestro rostro caerá delante de la presencia de Dios. Caerá, se transformará, se deformará. ¿Por qué razón? Porque no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, sino a nuestra propia manera. Entonces recuerda, no solamente porque hay gente que dice, pues si yo adoro a Dios, si yo canto a Dios, si yo sirvo a Dios, y de todas maneras me va re mal, y de todas maneras Dios no contesta, y de todas maneras nada me sale bien. Hay que analizar cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo realmente, primero, de todo corazón para Dios. Segundo, si lo estamos haciendo en obediencia a la manera de Dios y no en tu propia arrogancia, a tu propia manera, en tu propio concepto, en tu propio parecer, como mucha gente lo quiere hacer. Oh, yo sirvo a Dios a mi manera, yo no obedezco a ningún hombre, yo no me sujeto a ningún hombre. ¿Eso dice la palabra de Dios? ¿Eso es lo que Dios establece? Esa es arrogancia que te va a llevar al mismo infierno si no te arrepientes. El no entender el orden que Dios ha establecido, el no entender las autoridades espirituales que Dios ha constituido para honrar y respetar, te lleva al mismo infierno, te lleva a ser un cristiano derrotado, fracasado en esta tierra, y al final de esta vida te lleva a la condenación eterna. El no entender el rol en el hogar, las autoridades que Dios ha puesto, el hombre como cabeza, la mujer como ayuda idónea, los hijos sujetos y obedientes a los padres, el hombre respetando, honrando a la mujer como vaso más frágil y cuidándola y dando su vida por ella. Y la mujer sujetándose y respetando al hombre, cada uno en su debido lugar. Si no entendemos el orden que Dios ha establecido, en vez de acarrear bendición y que Dios nos respalde y nos dé victoria en nuestras guerras, vamos a estar perdiendo batalla tras batalla. Vamos a tratar de arreglar problemas en el matrimonio, y entre más hablamos, más peleamos, y entre más peleamos, más nos enojamos y más nos distanciamos, y más se debilita el matrimonio y más propenso está a ser destruido y a fracasar. ¿Por qué razón? Porque estás queriendo arreglar las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Es que yo aquí soy el hombre y se va a hacer lo que yo digo porque yo soy la cabeza del hogar. Eres la cabeza del hogar, pero ¿estás funcionando en el orden de Dios? ¿O estás funcionando en tu machismo, en tu egoísmo, en tu soberbia, en tu altivez, en tu prepotencia? ¿En qué estás funcionando y operando? Si tú estás operando en machismo, en prepotencia, en soberbia, en altivez, Dios va a reprobar tu actitud, Dios va a reprobar tu conducta, Dios va a reprobar lo que emprendes, y vas a ser como Caín, frustrado, porque estás ofreciendo una cosa y otra, estás tratando de una manera y de otra y nada te funciona. Quieres hablar con tus hijos, quieres ganártelos, quieres corregirlos, quieres que se acomoden, y lo único que haces es alejarlos más todavía y a orillarlos más al mundo, a no querer estar en casa porque no soportan tu persona, no soportan que les dirijas la palabra, no soportan que les digas una sola cosa, no soportan. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra vida? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos conduciéndonos? ¿Cómo estamos desarrollándonos? Dios quiere realmente que nosotros tengamos conciencia, conocimiento de esa situación. Entonces, veamos a Caín. Dice la palabra una vez más: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Trajo lo terrenal, lo carnal, lo que él consideraba que debería de ofrecer a su manera. A lo mejor era una buena intención, era un buen deseo, pero no era lo que Dios había establecido. Mientras que dice la palabra: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel
y a su ofrenda. ¿Por qué? Primero, porque Dios conoce los corazones. Segundo, porque Abel estaba obedeciendo y honrando lo que se tenía que ofrecer. Alguien podrá decir, hermano, pero si Caín no tenía ovejas, porque no se dedicaba a cultivar rebaños, ovejas, sino a cultivar la tierra. Pues sí, pero ¿qué le costaba a Caín decirle a Abel, Abel, yo necesito una ovejita para ofrecer también un sacrificio a Dios? ¿Por qué no me vendes una? ¿Por qué no me la cambias por un costal de trigo? Un ejemplo. Y con gusto Abel hubiera dicho, claro que sí, yo necesito del producto de la tierra para comer, necesito del trigo, del frijol, del maíz, de las manzanas, etcétera, de lo que tú has cultivado. Ándale, pásame tú un poco de eso y yo te paso algunos corderos. Perfecto, pero esa no fue la actitud de Caín. La actitud de Caín fue reprobada. Quiso hacer lo que él quiso, como él quiso, cuando él quiso, y fue reprobado por Dios. Esa es una conducta muy típica, muy común que se mira entre el pueblo llamado cristiano, entre personas religiosas, entre personas que entre comillas adoran a Dios, que entre comillas sirven a Dios, pero su ofrenda es reprobada y rechazada delante de Dios. ¿Por qué? Porque sus manos están caídas, su corazón está caído y no va a ser acepto aquello delante de Dios. Y va a haber derrota en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Y lo que va a causar esa derrota es lo que comienza a entrar en el corazón. Veamos lo que sucedió enseguida. Dice el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vea usted. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín no recapacitó, no dijo, no aceptó Dios mi ofrenda, la de mi hermano sí, pero la mía no. ¿Qué estaría haciendo mal? Tengo que rectificar, tengo que preguntarle a Dios, tengo que mirar qué hice mal y corregir mi error para poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y de esta forma poder ser bendecido. No hizo eso. ¿Qué es lo que hizo entonces Caín? Dice, y se ensañó Caín en gran manera. Se ensañó, se enojó, se molestó en una gran manera. ¿Y qué más sucedió? Y decayó su semblante, decayó su contextura, se decayó su rostro, comenzó a transformarse, comenzó a mirarse enojado, molesto, indiferente. ¿Ha mirado usted cuando el semblante de una persona cambia? ¿Ha mirado usted cuando el semblante de una persona se transforma? Cuando estaba de una forma y pasa algo y cambia su semblante y le preguntas, ¿qué tienes? Nada, pero su semblante bien cambiado. ¿Estás enojado? No, pero su semblante dice otra cosa. O sea, el semblante refleja lo que hay en nuestro corazón. Nuestras manos caídas son un corazón caído que refleja el rostro decaído, el semblante caído. Refleja la condición interna de nuestro ser, el rostro la refleja. ¿Qué compostura tiene el rostro? ¿Qué semblante hay en ti? ¿Qué rostro está, qué postura tiene tu rostro? ¿Es un rostro alegre, contento, bendecido? ¿O es un rostro decaído? Es un semblante decaído. Y luego el semblante de Caín dice que decayó. Pero ¿qué pasó con Caín? Vea lo que sigue diciendo. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Qué precioso, qué hermoso. Mire, Dios cuando mira la condición de Caín, Dios cuando mira que el semblante de Caín cambia, se transforma y decae, repito, está reflejando la condición de su corazón caído. Un semblante caído refleja un corazón caído y unas manos caídas. Y eso refleja la derrota en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Entonces, nuestro semblante anuncia lo que hay en nuestro corazón. Nuestro semblante refleja lo que hay en nuestro corazón.
Entonces debemos de entender que cuando Caín, su semblante decae, está reflejando que su corazón cayó y que sus manos cayeron. No hay manera de poder llegar a la presencia de Dios. Tu oración, como la de Moisés, no era efectiva. Cuando Moisés tenía sus manos caídas, oraba, nada pasaba, era vencido Israel. Pero cuando Moisés levantaba las manos, entonces era vencedor Israel. Lo mismo es con nosotros. Cuando tus manos están caídas, vas a ser derrotado. Tus manos reflejan el corazón caído, reflejan el rostro decaído, que es lo que te va a llevar a la derrota, a la miseria. Hay que levantar ese corazón para levantar esas manos, para que sea transformado nuestro rostro delante de nuestro prójimo, delante de Dios primero, delante de tu esposa, delante de tus hijos, delante de tus hermanos, delante de tu prójimo. Tiene que ser levantado ese corazón, ese rostro, esas manos. Tiene que cambiar. No puedes seguir llegando siempre a tu casa con esa cara de limón, con ese rostro caído, con esa indiferencia, con esa negatividad, con esa agresividad. No puedes estar siempre que te diriges a tus hijos para querer corregirlos con ese rostro lleno de ira, de desprecio, con ese rostro demacrado, negativo. No les hablas nunca con amor, no los corriges con amor. Siempre es con gritos, con enojo, con maltratos, con impulsos agresivos. Y nunca es con paz en tu corazón, con un semblante tranquilo. Que tú llames a tu hijo y le digas: venga para acá, mijito, mire, quiero hablar con usted. Que reflejes paz en tu corazón. Mire, le voy a decir esto una vez solamente, y si usted sigue faltando al respeto a esto que le digo, le va a venir una consecuencia, y esta va a ser su disciplina. Lo quiero mucho, lo amo mucho, mijito, y mire, esto es así, 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 y no quiero que lo haga. Y si lo vuelve a hacer, esto y esto y esto es lo que va a suceder. Y si lo vuelve a hacer, venga para acá, ahí le va. Lo que le dije, se lo voy a cumplir. No va más amenazas falsas, no más gritos, no más semblantes caídos, decaídos, que solamente crean algo, transmiten algo negativo hacia los demás. Entonces, los rostros caídos, semblantes decaídos, transmiten una influencia negativa. Transmiten desprecio, transmiten rechazo, transmiten rencor, transmiten agresividad, transmiten violencia. Eso es lo que sucede, que en veces el hombre quiere hablar con la mujer quiere hablar con el hombre, los hijos quieren hablar con los padres o los padres con los hijos, pero con semblantes decaídos, con actitudes negativas, con agresividad, de una manera que reflejan algo negativo y no positivo. Nada bueno va a salir de esa confrontación, de esa comunicación, porque ya desde antes de hablar ya están mirando tu cara y dicen: ¿y este qué trae? ¿Y ahora qué le pasa? Mira cómo viene, mira qué cara trae. Y ya comienzan a ponerse a la defensiva también, y esperando que me diga algo para yo regresarle y yo también contrarrestarlo, y ahí se arma una guerra terrible que solo hay perdedores y no hay ganadores. Entonces hay que cambiar ese semblante. ¿Cómo se cambia el corazón? ¿Cómo se cambia el semblante? Arreglando lo que hay en el corazón. Sigamos leyendo el versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le pregunta a Caín. No lo juzga, no lo critica, no lo menosprecia. Siempre Dios nos da una oportunidad, por lo menos una. Muchas veces son 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 10. Nos da muchas oportunidades antes de que venga la consecuencia, antes de que venga el fracaso en el matrimonio, antes de que suceda el divorcio, antes de que empujes a tu cónyuge con tanto menosprecio y el cónyuge termina siéndote infiel y cayendo en adulterio por allá o por allá, y tú al último terminas echándole toda la culpa a él, cuando tú fuiste quien lo despreciaste y lo rechazaste y lo cortaste. No es inocente él, por supuesto, también es culpable, no tiene justificación, pero tan culpable es él como también lo eres tú. Estoy hablando de ciertos casos donde es ella o es él quien está empujando al otro cónyuge con desprecios, con rechazos, con indiferencias, con semblantes decaídos, y terminan perdiendo la batalla en los hogares,
en las familias, en los matrimonios, etcétera, etcétera. Entonces Dios le habla amablemente a Caín. Vea, ¿qué percibe usted cuando escucha estas palabras de parte de Dios? Imagínese el rostro de Dios al decir estas palabras. Dios le dice a Caín: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios está hablándole tranquilamente. ¿Qué te pasa, Caín? ¿Qué te sucede? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te ensañas? ¿Qué te pasa? ¿Quién te hizo un mal? ¿Qué te ha hecho tu hermano para que te enojes contra él? ¿Qué culpa tiene él de lo que te está pasando? Si tú eres el que estás causando todo lo que te está pasando, ¿por qué miras a él y lo culpas a él cuando tú eres el responsable de lo que te está sucediendo? Entonces, cuando miramos la condición, la situación de Caín, Dios le habla con el fin de que reflexione. ¿Usted recuerda cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron entre los árboles? Dice que Dios llegó a pasearse entre el huerto y dice que Dios llamó a Adán diciéndole: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? Que no te veo, no te encuentro. Antes siempre salías a mi encuentro a tener comunión y relación. Ahora no te veo, no te encuentro. ¿Dónde estás, Adán? Pero obviamente que Dios lo sabe todo. Obviamente que Dios sabía dónde estaba Adán, dónde estaba escondido, qué había hecho, qué había sucedido. Dios ya lo sabía. Pero pregunta: ¿dónde estás? Porque le está dando la oportunidad de que voluntariamente confiese su condición, su falta, su pecado, para que Dios lo restaure. Lo mismo que le pregunta a Adán: ¿dónde estás, Adán? Le pregunta a Caín: ¿por qué decae tu semblante, Caín? ¿Qué sucede? ¿Por qué te pones así? O sea, les hace la pregunta. Dios ya sabía por qué se ponían así. Dios ya sabía por qué Adán se escondía. Dios ya sabía por qué Caín se puso así. Pero le está preguntando para que reflexione. Le está preguntando, dándole la oportunidad de sincerarse y de corregir su error antes de ir a un paso más grave y sea destruido en una área más grave y se comprometa más fuerte en una área más grave. Antes de llegar a una situación más fuerte, más peligrosa, le está diciendo Dios a Caín: detente, analiza, medita, considera la condición en la que estás. ¿Cómo estás? ¿Por qué decae tu semblante? ¿Qué está pasando en tu corazón? Y luego viene la situación en el versículo 7 y le dice Dios: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, ¿no crees que yo te voy a enaltecer si haces el bien? Claro que te voy a enaltecer. Si bien hicieres, yo te voy a enaltecer, yo te voy a levantar, yo te voy a recompensar. Pero le dice enseguida: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, tú decides. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú eres el que decides, tú eres el que determinas. Pero yo te digo de una vez, Caín, si haces el bien, si corriges tu error, si entiendes que no hiciste las cosas bien y por eso fue rechazada tu ofrenda y por eso no estás teniendo victoria y por eso no miras la intervención divina de parte de Dios en favor de tu necesidad, si bien hicieres, ¿acaso no te enalteceré yo? ¿Acaso no te bendeciré yo? Pero si haces el mal, el pecado está a la puerta. O sea, Dios dice: ¿qué hay en tu corazón, Caín? Está entrando la envidia, ¿verdad? Está entrando el rencor, ¿verdad? Está entrando el resentimiento. Veo que ha brotado en tu corazón una raíz de amargura, Caín. Veo todo eso que está pasando. Y si tú dejas que todo eso entre a tu corazón, se va a enseñorear de ti. Te va a gobernar, te va a controlar, te va a manipular y te va a destruir. Pero tú decides, Caín. Porque si haces el bien, yo te levanto y yo te bendigo. Pero si haces el mal, el pecado está a la puerta y te va a destruir. ¿Cuál fue la decisión de Caín? Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Qué tremendo! Comenzó con una raíz de amargura, con una envidia, con un resentimiento, con un rencor, con un odio, y terminó matando a su hermano. Lo mismo hacemos nosotros. Comienza con un rencor, con un resentimiento, con un enojo, con una envidia, con celos.
Y cuando no rendimos eso al Señor, nuestras manos caen, nuestro corazón cae, nuestro semblante decae y comenzamos a perder la batalla en cualquier área donde estemos teniendo problemas. Comenzamos a destruir el matrimonio, a destruir y a perder a los hijos, a destruir y a perder el trabajo, a destruir las finanzas y no nos rinden y todo se desvanece y no tenemos nada, aunque ganemos muy bien. Comenzamos a perder la batalla en las relaciones con la familia, con las amistades, en la iglesia, en todo lugar. No cabemos, no nos toleran, no nos soportan. Y pensamos que el problema está en todos los de afuera. El problema está en la gente. Es que me tienen envidia, es que no me quieren, es que esto, es que el otro. Y no entiende la persona que el problema está en él, en ella. Que el problema está dentro de nosotros en la mayoría de las veces, como en el caso de Caín. ¿Y qué hizo Caín? Caín dejó que entrara aquello malo y no se lo entregó al Señor cuando el Señor se lo pedía, y lo llevó a ejecutar el mal que había en su corazón con el deseo de matar a su hermano. Tú quizás no estás matando físicamente a tu hermano, pero muchos han matado su matrimonio, lo han destruido y lo han llevado a la ruina. Otros han matado a sus hijos, otros han matado sus amistades, han matado su trabajo, la confianza que se les tenía, la posibilidad de ascender de un puesto y de tener un mejor salario. Han matado esas posibilidades por conductas, por caracteres, por arrogancia, por soberbia, por no reconocer cuando están mal, por aferrarse a querer hacer las cosas a su manera y dejar que en el corazón se anide resentimiento y rencor cuando el patrón lo hace a un lado y le da prioridad a alguien más. Cuando en la iglesia lo hacen a un lado y le dan prioridad a alguien más. Cuando en la familia lo ignoran y no lo toman en cuenta. Y comienza a resentirse y amargarse. Y entonces viene el deseo de matar, de destruir aquello que Dios te ha dado, aquello hermoso que tenías. Y terminarás quedándote en la calle, sin familia, sin amigos, sin gente que se relacione contigo. Conozco hermanos, entre comillas, que se dicen ser hermanos, que están llenos de amargura, que no tienen amigos, que no tienen compañeros, que no tienen cercanía, que no tienen armonía con nadie, porque donde quiera chocan y piensan que el problema está alrededor y en toda la gente menos en ellos, cuando no entienden que el problema está dentro de ellos, como en el caso de Caín. Caín terminó matando lo más hermoso que tenía, su único hermano. Terminó matándolo. ¿Cuántas amistades has matado tú? ¿Cuántos matrimonios has matado? ¿Cuántos hermanos en carne has matado? La relación, la amistad, la confianza. ¿Cuántos hermanos en Cristo has matado esa relación? ¿Cuántos? Muchos. Todo porque nuestro corazón se llena de envidia, de raíz de amargura, de resentimiento, de rencor, y nuestro semblante cae, se transforma, y lo miramos en cómo esa persona se porta hacia los demás, especialmente hacia esas personas con las que ha tenido un problema. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere manos levantadas, corazón levantado y un rostro restaurado. Termina diciendo el versículo 9, y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿qué soy yo, el cuidador de mi hermano? ¿Que yo soy el que estoy allí para cuidarlo? Yo qué sé dónde esté. Qué hipocresía tan grande la de su hermano, la de Caín. Qué hipocresía delante de Dios. Dice que Dios le responde y le dice, Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Qué tremendo. A Dios no se le pasa nada. Y todas las maldades que haces o que hacemos, tarde o temprano vendrá un fruto negativo de esas maldades, a menos que nos arrepintamos, a menos que volvamos en sí y pidamos perdón a Dios y a esas personas que hemos ofendido, que hemos lastimado, que hemos dañado. Así como nos lo decía el tema anterior, allá en Santiago capítulo 5, donde dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Reconoce tus errores, confiésalos, humíllate, pide perdón para que puedas ser sanado tú y aquella otra persona también.
Entonces, es lo que nos está hablando acá. Si no, vendrán consecuencias mucho más graves, mucho más terribles. Veamos qué dice la palabra del Señor. Le llevo a unos pasajes para complementar lo que estamos mirando. Y vamos, por ejemplo, vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo rápidamente, solamente para que lo tenga como contexto. Y oiga lo que dice la palabra. Quiero pues que los hombres oren en todo tiempo, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dios, a través del siervo de Dios, el siervo Pablo, está diciendo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nos está hablando de levantar manos santas. Oiga, quiero pues que los hombres, y cuando habla de los hombres, no nomás habla del sexo masculino, habla del sexo masculino y femenino de toda la raza humana, expresándolo como hombres. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Pero dice que oren en todo lugar, levantando manos santas, levantando manos santas. ¿Qué hacía Moisés? Levantaba manos santas. O sea, aquí allá en Éxodo nomás dice que Moisés levantaba manos y oraba y había victoria, pero acá ya nos describe la palabra, ya nos da el contexto de la palabra. El Espíritu Santo nos revela que esas manos que levantas tienen que ser manos santas, y luego agrega: sin ira ni contienda. ¡Qué tremendo! Quiere decir que si yo quiero levantar manos, pero no son santas, y está lleno mi corazón de ira, enojo y contención, contienda, esas son manos caídas. Aunque levantes esas manos, no van a funcionar, no va a haber bendición, no vas a tener victoria. Por eso el mandato del siervo de Dios a través del siervo de Dios es: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Dios quiere respaldar tu oración. Dios quiere darte victoria donde quiera que estés, en la iglesia, en la casa, en la calle, en el trabajo, en el supermercado. Señor, cúbreme con tu sangre, mi Dios, de toda bacteria, de todo virus, de ese coronavirus. Señor, cúbreme, protégeme, pon vallado alrededor de mí, Señor. Claro que la oración funciona, claro que la oración es real, claro que la oración tiene poder, y claro que Dios lo hace. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No nada más de un accidente, no nada más de un ladrón, también de un virus como el coronavirus nos puede librar el Señor. Pero Él dice claramente: quiero que los hombres oren en todo lugar. O sea, va saliendo de la casa: Señor Padre mío, te pido que me cubras de la coronilla de mi cabeza, las plantas de mis pies. Salgo en tu nombre, Señor. Voy a tomar mis precauciones humanamente, voy a poner mi mascarilla, lo que necesito, etcétera, mi distanciamiento social. Pero, Señor, sobre todo confío en tu sangre preciosa. Oro levantando manos, pero no solamente manos, agrega manos santas. Santas significa un corazón sin hipocresía, sin resentimiento, sin rencor, sin envidia, sin resentimiento, sin raíz de amargura. Manos santas. Y luego agrega: sin ira. ¿Cómo estaba el corazón de Caín? El corazón de Caín estaba lleno de ira, lleno de enojo. Sin ira ni contienda, lleno de contención, siempre peleando, siempre discontento, siempre discutiendo. Nada te hace feliz, por nada estás contento. Si hicieron la cosa de esta manera, te enojas por eso. Si se hizo de esta manera, te enojas por esto. Si pasó esto, porque pasó. Si sale el sol, porque salió el sol. Y si no sale el sol, porque no salió. Si llueve, por la lluvia. Y si no llueve, porque no llovió. Si hace frío, por el frío estoy quejándome y contendiendo. Y si hace calor, por el calor. Nada nos satisface, nada nos hace contentos. Hay gente de esa manera dentro de las iglesias, dentro de los hogares, dentro de los trabajos, dentro de todo lugar. Y eso es un estorbo. Eso es algo negativo que trae fracaso en lo que hacemos. Nos esforzamos para hacer algo bonito y bueno, y todo ese esfuerzo se derrumba como nada, como un castillo de arena que fabricamos hermosamente en una playa, y ese castillo de arena apenas llega una ola y se lo barre todo.
Porque es un castillo de arena. Todo tu esfuerzo será un castillo de arena cuando no estás orando con manos santas, sin ira ni contienda. Una vez más lo vuelvo a leer. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos alzadas, levantando corazón alzado, rostro restaurado, rostro transformado para bien, rostro, si usted quiere, sonriente, rostro alegre, rostro que refleje paz, rostro que refleje tranquilidad, que refleje amor. Ese es el rostro, esas son las manos levantadas. ¿Cómo sé si tengo mis manos levantadas o caídas? Mírate al espejo, mírate al espejo y mira tu rostro. Tómate una foto así nomás, normal como estás, y a ver qué rostro tienes en veces, hermano. Uno no se mira el rostro, pero cuando se lo mira dice: Señor, me miro tan enojado en esa foto, me miro tan mal, me miro tan indiferente. ¿Qué me pasa? Y no lo podías, o sea, no lo puede percibir uno cuando anda uno caminando, porque no se ve a sí mismo. Ves a los demás, pero no te ves a ti mismo. Hasta que te ves en una foto o te ves por ahí, ya dices: mira cómo salí, hombre, qué terrible, qué tremendo. Hermanos, Dios quiere que nuestro rostro se levante, que cambie, que refleje tu rostro alegría, que refleje tu rostro paz, que refleje tu rostro amor, que refleje tu rostro tranquilidad, que refleje tu rostro serenidad, sabiduría, y no que sea un rostro decaído, lleno de envidia, de ira, de contienda, de indiferencia. Ese rostro es el rostro decaído. Ese rostro era el rostro de Caín, y ese rostro es el rostro de muchos que me están mirando. Y eso trae derrota y fracaso en nuestra vida. No trae victoria ni triunfo. Cambia tu semblante. ¿Y cómo le hago, hermano? Por más que trato de andar así sonriendo, como que no me sale la risa, hermano, pues nunca te va a salir. Vas a ser como un payaso con la boca pintada, que parece que se está riendo, pero no se está riendo. Está lleno de tristeza y solo trae la boca pintada con una sonrisa. Entonces yo no te estoy diciendo que finjas la sonrisa, porque si solo te digo: mira, sonríe, y vas a estar ahí sonriendo fingidamente, vas a ser un hipócrita más. Ni te vas a sentir bien tú, y van a echar de ver todos los demás que es una sonrisa fingida y falsa la que tienes en tus labios, en tu boca. Entonces yo no te estoy diciendo que finjas. Entonces, ¿cómo le hago para no fingir, hermano? Analiza lo que hay acá adentro, porque lo que hay acá adentro produce la condición de tu rostro. Si el corazón está lleno de paz, de tranquilidad, de amor, lo que va a producir un rostro es un rostro semblante, tranquilo, semblante lleno de serenidad y de paz, lleno de amor, una mirada hermosa, limpia. Pero ¿has visto esas miradas que dicen: si esas miradas mataran, ya estaría muerto yo? Porque me mira con una mirada de fulminarme. Si has mirado esas miradas cuando tu mamá te mira así, tu papá o tu esposa o tu esposo o un hermano se te queda mirando con esa mirada, ¿verdad?, de fulminarte. Qué terribles miradas. ¿Qué reflejan todo eso? La cautividad y la opresión que esas personas cargan en su corazón. Están cautivos por la ira y por la contienda, como Caín, por la envidia y por los celos, por la discordia, y eso hace que todo nuestro rostro decaiga. Trae destrucción y derrota a nuestra vida. Seguimos leyendo para avanzar. Entonces recuerde bien lo que dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Lo dice muy claramente. Oiga, vosotros maridos, ya entra más directamente a la intimidad del hogar. Lo está aplicando directamente al matrimonio, pero también se puede aplicar a la hermandad, como Caín y Abel, o puede aplicarse de padres a hijos o de hijos a padres, pero el ejemplo que pone aquí es matrimonio. Oiga cómo lo dice: vosotros maridos, tu marido, tu hombre, que te crees la cabeza del hogar y que tú mandas allí, que tú eres el jefe y el rey y esto y lo otro. ¿Cómo tratas de realmente manejar el desarrollo de tu hogar? Oye lo que te dice Dios a ti, que tomas ese lugar. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, no ignorantemente,
sabiamente, conociéndolas, comprendiéndolas, entendiéndolas, sabiamente, dando honor a la mujer, respetándola y honrándola como vaso más frágil. Son más sensibles, son más emocionales. No les hables como si fuera un hombre. Es diferente ella que tú. Ella es sensible, ella es frágil. Háblale con ternura, háblale de una manera suave, tranquila, no agresiva, no grosera. Luego dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Y qué pasa si no lo hago? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué pasa si tú no tratas a tu esposa correctamente? Si tú no tienes el semblante correcto hacia ella, el tono de voz correcto hacia ella, el corazón correcto hacia ella, ¿qué pasa? Tus oraciones serán estorbadas. Tus manos serán manos caídas. Tu corazón será corazón caído y tu rostro será un rostro decaído. Y tus oraciones no tendrán efectividad. No será una oración eficaz, no será una oración ferviente, no servirá de nada. Aunque brinques y saltes orando, y aunque llores y grites y hagas, será todo superficial y apariencia. Como los profetas de Baal, cuando oraban para que su Dios hiciera llover, hiciera caer fuego, dice que se cortaban y brincaban y saltaban y gritaban y nada que pasaba. Entonces, la oración eficaz no consiste en qué tan recio grito, no consiste en qué tanto salto y brinco, no consiste en nada de eso. Ni siquiera consiste en si me quedo de rodillas ahí 3 horas o 4 horas hasta que me salgan callos en las rodillas. No consiste eso, no consiste en una oración grande y larga que tengo que hacer para ser escuchado. No, si mi corazón no está en el lugar correcto, todo lo demás será en vano. Mis oraciones serán estorbadas. Tus oraciones son estorbadas cuando te comportas como Caín con Abel, cuando te comportas como Caín con tu esposa, cuando te comportas como Caín con tus hijos, tu semblante decaído, arrogante, soberbio o soberbia. Cuando te comportas indiferente y grosero y agresivo, ahí decae tu semblante, decae tu corazón y tus oraciones son estorbadas y no habrá intervención divina en favor de tu vida en todos los problemas que puedas pasar en la vida. Dios quiere restaurarte y bendecirte, pero tiene mucho que ver con tus relaciones matrimoniales, como lo dice aquí, familiares, hermanos como Caín con Abel, igualmente padres e hijos, amigos, hermanos en Cristo, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer las cosas bien. Avancemos, le termino con esta escritura. Mateo capítulo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario primero, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Amén. Vean qué hermoso está esto. Analicémoslo rápidamente porque el tiempo ya nos ganó. Pero oiga, el estándar de la gracia de Dios. Recuerda lo que decía Hebreos 12:15. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados por ella y muchos dejen de alcanzar la gracia de Dios
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La gracia de Dios se puede dejar de alcanzar por una raíz de amargura. Este es el estándar de la gracia de Dios. Lo que decía la ley era una cosa, pero lo que dice la gracia es superior todavía. Por eso dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. O sea, había que cuidarse de matar. En el caso de Caín y Abel, Caín fue culpable porque mató a su hermano. O sea, lo mató físicamente, se murió. Y nosotros podemos decir: bueno, pues sí, Caín mató a Abel, pero yo no he matado a nadie. Yo no he matado a mi esposa. Yo me divorcié de ella, pero yo no la maté. Yo no he matado a mis hijos, los perdí, pero yo no los he matado. Yo no he matado al hermano, ya no me hablo con él y hay un rechazo terrible entre yo y él, pero yo no lo he matado, ni siquiera lo he pegado. Eso es lo que nosotros creemos, pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo Dios mira las cosas? Tú podrás decir: yo no he matado, pero oye lo que dice Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Está hablando de la muerte física, no mates a una persona. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, eso es lo que decía la antigüedad. Cuídate del acto físico de matar a una persona. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Qué tremendo! Ya no dice cualquiera que mate, sino cualquiera que se enoje contra su hermano. Por eso dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es lo que nos dice la palabra en Efesios 4:26. Entonces, en este pasaje nos está diciendo el Señor lo mismo. Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No está diciendo que cualquiera que le dé un golpe, o que le entierre un cuchillo, o le dé un balazo. No, con que le digas una de estas palabras: necio, fatuo, con que le digas una de estas palabras, ¿verdad? Serás culpable, dice, ante el concilio. Entonces, y quedarás expuesto al infierno de fuego. ¡Qué tremendo! Quiere decir que esto es lo que Dios mira ahora. Esto es lo que estableció el Señor Jesús. No es nada más lo físico que le hago, sino qué cargo en el corazón, qué expreso, qué declaro hacia aquel hermano, hacia aquella persona. Versículo 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¡Qué tremendo! O sea, Caín y Abel, recuerda con lo que comenzamos, se acercaron presentando ofrendas delante de Dios. Cuando dice: si te acuerdas en el altar que tu hermano, si traes tu ofrenda al altar, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Cuando dice si traes tu ofrenda al altar, esa ofrenda, bueno, podemos hablar de la ofrenda físicamente hablando, del dinero, tu diezmo, tu ofrenda que puedes traer. Esa es una forma. Pero hablemos de la ofrenda de la oración. La ofrenda de la oración no la presentamos solamente en una iglesia o en un altar de una iglesia. La presentamos cuando doblamos nuestras rodillas para orar, ahí en nuestra cama, abajo de nuestra cama, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando oramos por nuestros alimentos, cuando oramos por una necesidad. En todo momento que hacemos una oración, esa es una ofrenda que estamos presentando, que estamos elevando delante de Dios. Entonces dice: si traes una ofrenda, Señor, vengo pidiéndote, mi Dios, que ayudes a fulanito que está enfermo. Señor, vengo pidiéndote por mi hijo, mira, está ahí en México, protégelo, Señor. Vengo pidiéndote, Señor, por mi esposo, se va a ir a trabajar. Señor, cuídalo, Padre, de ese coronavirus, cuídalo de un accidente, cuídalo, etcétera. Esa es tu ofrenda. Estás pidiendo a Dios y estás acercándote con una ofrenda de oración. O quizás te acercas a cantarle un canto a Dios. Estás ofreciendo una ofrenda de adoración, un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Esa ofrenda, dice, si la vas a presentar en el altar, o sea, delante de la presencia de Dios, en tu casa, en tu closet, donde quiera que te acercas a orar delante de Dios, dice, si te acuerdas al presentar tu ofrenda, ni siquiera dice que tú tienes algo contra tu hermano. Dice,
si te acuerdas que tu hermano, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, oiga lo que dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar. O sea, dile, Dios mío, te iba a ofrecer esta alabanza, pero te la dejo aquí. Ahorita regreso, Señor. Déjame ir y le llamo por teléfono a tal fulanito, a mi hermano, a mi tío, a mi sobrino, y voy a ponerme a cuentas porque estoy en pleito con él. Estoy peleado con él, no me hablo con él. Ponte a cuentas antes de que venga la consecuencia. Entonces, por eso dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Déjala allí. ¿Y qué si no la dejo ahí? ¿Qué si de una vez la ofrezco? Va a ser una ofrenda semejante a la de Caín. Va a ser una ofrenda rechazada. Va a ser una ofrenda que no va a llegar a la presencia de Dios y que tú lo vas a percibir en tu corazón y que tú vas a mirarlo en el desarrollo de tu vida. No va a ser efectiva ni eficaz esa oración, esa ofrenda. ¿Por qué razón? Porque tu corazón no está bien. Tienes pleito con tu hermano. Tienes ira contra tu padre, tienes discusión y contienda con tu esposa, tienes una raíz de amargura contra tu compañero de trabajo, contra, etcétera, tu prójimo. Y Dios dice, deja ahí tu ofrenda. Dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate primero con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos, con quien sea que estás mal en tu corazón. Y luego dice el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí me detengo. El tiempo se nos ha ido. Quiero recordarte, mi hermano, que me escuchas. Quiero que meditemos y analicemos. Para tener victoria en nuestras batallas, necesitamos intercesión efectiva. Para tener intervención divina. Esa intercesión efectiva la determinan manos alzadas, que representan un corazón alzado, un rostro transformado positivamente. Pero cuando no es así y tus manos están caídas, tu corazón estará caído y tu semblante estará decaído. Y en todo lo que emprendas será derrota. Tu corazón estará lleno de ira, de contienda, de raíz de amargura, de resentimiento, de odio, de celos y de toda clase de cosa negativa, y no serás prosperado. Dios quiere que nos pongamos a cuentas para que seamos efectivos y vencedores en todo momento. Quiero hacer una oración por todo el pueblo. Padre, en estos momentos yo vengo en el nombre de Jesús pidiéndote, Señor, por toda la linda audiencia que nos sintoniza. Todos aquellos hermanos que están al pendiente de esta programación, te pido que trates con ellos, que los bendigas, que obres. Tú conoces el corazón de cada oyente y vidente que está al pendiente de este programa. Señor, trabaja en los corazones. Señor, muévete de una manera especial, mostrando, Señor, el problema que hay en el corazón, para que nuestras manos se levanten al cielo, para que podamos tener un corazón elevado a ti, un rostro transformado, lleno de paz, lleno de amor, lleno de serenidad hacia nuestro prójimo. Padre, trata con nosotros de una manera especial, trata con cada uno de tus hijos y ayúdanos a ponernos a cuentas cuando vengamos a tu altar, a pedirte, a ofrecerte, a adorarte. Señor, redargúyenos de aquel resentimiento, de aquel rencor, de aquella ira que tenemos contra nuestros hermanos, contra nuestra familia, para que nos pongamos a cuentas y no seamos como Caín, yendo a la perdición. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano.